Pero un abrazo a cada uno de ustedes, Señor. El Señor está poniendo un amor especial por lo que no veo, pero que están en mi corazón. En esta mañana yo quiero dar una palabra preparándonos para su venida. Si hay algo que debemos de hacer es esto. En Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Señor y Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra no solamente llegue al corazón y a la mente, sino a la acción de cada uno de nosotros y poder poner en práctica esta palabra que es tan necesaria en estos últimos días. Señor, Espíritu Santo, pon, Señor, en cada uno de nosotros ese deseo infinito de prepararnos para tu venida. Señor, que cualquier otra cosa podamos dejarla aparte, pero en primer lugar, prepararnos para tu venida. Amén. Si lo esperaba el apóstol Pablo, ¿cuánto más nosotros que nos ha alcanzado los fines de los siglos? Las señales están cumplidas, el tiempo se acorta y aún la tierra gime por ser restaurada. El hombre sin Dios necesita salvación, pero los que hemos creído necesitamos santificación para tener una perfecta comunión. En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo en que hoy vamos a meditar profundamente. Porque dice que el mismo Dios de paz nos santifica por completo, todas las áreas de nuestra vida. Pero no es que Dios nos va a tocar con una varita mágica para transformarnos. Debemos poner algo de nosotros y es querer ser transformados y preparados, ¿verdad? No hay un momento en nuestra vida que sea tan único, tan especial como este momento en que estamos viviendo. Prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la preparación cuesta, porque lo que vale cuesta. Vea a mi nieta Cintia, 3 años de trabajar para estudiar y para obtener un título de licenciatura en terapia respiratoria. Ya lo obtuvo, pero estudió años, se esforzó. ¿Qué no hizo, verdad? Vemos el matrimonio. ¿Qué no hace uno cuando va a casarse? Que el vestido, que las flores, que el queque, que las invitaciones, todo esto tiene que estar ya preparado para ese momento tremendo, ¿verdad? El matrimonio. Los detalles en la casa en que voy a vivir, en fin, todo esto nos preparamos cuando nos vamos a casar. Cuando vamos a hacer un viaje,
Nos tenemos que preparar. El pasaporte en día, la valija, quién me va a recibir, en el hotel que voy a estar. En fin, es importante tener todo el día. Yo recuerdo hace no sé cuánto que se iba a Dinia y se iba Joel. Y unos días antes dice, no, ya yo tengo mi pasaporte, y cuando lo abre, no estaba al día. ¡Qué susto! Y muchas veces nos pasa a nosotros igual. ¿Qué susto nos llevaremos si no estamos preparados totalmente? Amén. Sí, preparados. Para estas cosas temporales nos preparamos. Cuanto más para nuestro último viaje, que vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo. Debemos prepararnos una y otra vez y escudriñarnos profundamente para ver si falta algún detalle, que tengo algo que quitar de mi vida. Me dio risa una vez leyendo unas elecciones de unos chiquillos que jugaban ahí en la acera, y la bisabuela estaba en una poltrona en el corredorcito de la casa leyendo su Biblia. Y los chiquillos amigos de él llamaron al chiquillo y dicen, mira, ¿por qué la abuela pasa leyendo ese libro? Dice, es que mi abuela ahorita presenta el último examen. Y nada importa, hermanos, si estamos tan viejos como esa abuela y como yo. Tenemos que repasar esta palabra de Dios y hacerla nuestra. Amén. Hacerla nuestra. Sí, hermanos. Nosotros no tenemos que hacer mucho, porque aquí nos dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué pues entonces, qué debe hacer el hombre para ser santificado por él? Si él nos va a santificar. Bueno, vamos a ver 4 puntos muy importantes en esta mañana. En primer lugar, reconocer. Reconocer nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. En el Salmo 94:5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Dios conoce todos nuestros pecados, aún los que nos son ocultos a nosotros mismos. Pero no es cuestión de que los conozcamos, sino que nosotros los confesemos. Ahí está en realidad la victoria, en que podamos confesar nuestros pecados. El que confiesa su pecado y se aparta, dice Proverbios, alcanzará misericordia. Vemos a David en el Salmo 51. Él dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, cuando él llega al Señor, le dice, yo sé lo que he hecho. ¿Y qué había hecho, verdad? Algo tremendo, ¿verdad? David era un hombre pecador, aún más que muchos de los que estamos oyendo hoy, ¿verdad? Porque había matado, había adulterado, pero él reconoció su pecado y se arrepintió. Porque a veces reconocemos el pecado, pero no nos arrepentimos. Y ahí no hay nada
que hacer. Amén. Él dijo, porque no quieres sacrificios que yo los haría. Él podía, David, con todo su poderío, siendo rey, podía ofrecer 1000 ovejas, 1000 bueyes en sacrificios a Dios, pero él comprendió que los sacrificios de Dios no son son el espíritu quebrantado y contrito y humillado. A ese no despreciarás tú jamás. Y la humillación es reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. El reconocimiento y el arrepentimiento van unidos. Si yo me arrepiento, tengo que tener dolor por mis pecados y reconocer mis pecados. Por eso Dios dijo a Samuel, Samuel, he hallado a David, el hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, un pecador, un hombre que había matado, pero él reconoció y se arrepintió y vino a los pies del Señor. ¿Por qué nos reconocemos? Ahí está el asunto. ¿Por qué nos reconocemos nosotros nuestros errores? Nuestros pecados. ¿Qué cosas no nos dejan reconocer nuestras fallas, errores, pecados? Decimos al Señor, examíname, conóceme, revélame mis pecados y fallas, pero cuando el Espíritu Santo nos habla, decimos, esto no es conmigo. Amén. Y vamos a ver algunas de estas cositas que nos hacen mucha falta ver. Lo primero, el orgullo. El orgullo no nos deja admitir que tenemos fallas, errores y pecados. Dios dijo a Isaías, en Isaías, dio esta palabra tan hermosa, 54:15. El alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. El orgullo es lo que no nos impide ver a Dios. El orgullo nos impide no solo ver a Dios, sino a nosotros mismos. Por orgullo, le mentimos a los hombres, le mentimos a Dios y nos mentimos a nosotros mismos por orgullo. El orgullo es el papá de todos los pecados. El pecado del orgullo es una muralla que no nos deja ver nuestras miserias, errores, fallas, pecados. Él es el pecado heredado de nuestros padres, Adán y Eva. Y a su vez, Satanás, cuando hizo que cayeran, injertó en ellos el ADN que él tenía, el orgullo. Por orgullo cayó Satanás, Luzbel, el ángel más bello, pero el orgullo lo llevó a ser lanzado fuera de la presencia de Dios. Entonces, eso nos conecta a nosotros. No solo nuestros padres nos dieron la maldición de la muerte, sino pusieron también el orgullo. Hermanos, usted puede predicar, ganar almas, cantar como un ángel, tener todos los dones, pero el orgullo no nos deja ser irreprensibles para su venida. Amén. Esto es algo muy terrible. Lo segundo que pude ver
son los sentimientos. Los sentimientos nos enceguecen, no nos dejan admitir los errores y fallas, y aún pecados nuestros y de los que amamos. Muchas veces somos fiscales y aún jueces de los demás, pero abogados de nuestros errores y de los errores de los que amamos, de los nuestros, de nuestros familiares. Amén. Sí, hay en nuestras vidas este problema. El área del egocentrismo no nos deja ver lo que tenemos delante. Nos evaluamos según el mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y creemos que la bendición, aprobación de Dios está en la prosperidad material, social que alcanzamos. No miramos lo que se ve, dijo el apóstol Pablo. Hola, hola, creo que perdimos la señal de doña Isabel. ¿Alguien me puede confirmar si me escucha para ver si es el audio de ella o es mi conexión? Sí, sí le escuchamos. Ah, ok, gracias. No la Sí, escucho. regalemos. Genial. Entonces vamos a contactarnos con ella para ver qué sería lo que pasó. En un momento volvemos. Vamos a repetirlo, nada importa. Yo creo que eso es tan importante. Los sentimientos nos enceguecen, no nos dejan admitir los errores y fallas y aún pecados nuestros y de los nuestros, de aquellos que amamos. Muchas veces somos fiscales y aún jueces de los demás, pero abogados de nuestros errores. Vemos con claridad la viga en el ojo ajeno, pero no vemos lo que hay en nuestras vidas y la vida de los que amamos, de los nuestros. Amén. El área del egocentrismo no nos deja ver lo que tenemos delante. Nos evaluamos según el mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y creemos que la bendición y aprobación de Dios está en la prosperidad material y social que alcancemos. Pero el apóstol Pablo nos dice, no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Tenemos que mirar aquello que es eterno. Aún los logros dentro de la iglesia, algo que estaba hablando yo, el trabajo de la obra, no nos hace menos o más santos para su venida. Debemos profundizar nuestra conducta más allá de las obras y para eso debemos ser guiados por el espíritu de la palabra. Esta palabra de Dios, debemos ser guiados por ese espíritu de la palabra, no la palabra simple. Muchos leen la palabra, pero vean, hermanos, un día de estos, no dormí en toda la noche y a mí me cogen esos desvelos. Es la juventud, no crean nada malo. Y me levanté y empecé a leer el Salmo 40. Por cierto, se los tengo que dar a ustedes. Duré 2 horas examinando el Salmo 40 y me llenó de una manera yo dije, bueno, qué dicha este desvelo, me dormí hasta las 5 de la mañana. Pero ese salmo empezó a brincar la palabra, el espíritu de la palabra me tomó, me arrulló, me condujo a una vida diferente. Yo me vi, porque los últimos versículos dice, los jóvenes se cansan, flaquean,
pero los que esperan en Jehová. Y a veces nosotros a mi edad nos sentimos tan cansados. Qué hermosa es la palabra, hermanos. Debemos que penetrar, pero esa palabra con el Espíritu. Así como el médico, hermanos, nos manda exámenes, sangre, orina, radiografías, etcétera, y nos da un diagnóstico. Nosotros debemos autoanalizarnos, pero este análisis no es tan efectivo como cuando el Espíritu Santo nos escudriña. Ahí no hay quite, hermanos, ahí no hay quite. Él nos está escudriñando. Él nos da el diagnóstico, y no solamente el diagnóstico, sino la medicina, ¿no? Para nuestros males, nuestras fallas, nuestros errores. Él nos da de todo. Amén. En 1 Corintios 2:10 dice, pero el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sí, lo profundo de Dios. Y cuánto más nosotros necesitamos que el Espíritu nos escudriñe profundamente para estar preparados para su venida. Bendito sea el Señor para siempre. Hay cosas nuestras que nosotros no conocemos. No conocemos. El Salmo 19:2 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores ocultos que no los conocemos. Y por la palabra y el Espíritu los saca. Estos son los pecados que han sido bloqueados porque nuestros sentimientos para no sufrir y no ver nuestros errores o aquel suceso traumático. Entonces, el mecanismo de defensa para no verme tal como soy y tal como lo que ha pasado en mi vida. Pero llegan los días del Apocalipsis 22:1. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese aún todavía. Ya no hay mucho tiempo. La venida de nuestro amado Señor está cercano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, como vimos el primer versículo. El mismo Dios de paz nos santifica por completo todo nuestro ser. Esas tres áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Él nos santifica si vamos a Él. Lo tercero que vemos es el mundo. En 1 Juan 2:15 no nos santificamos por el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Los intereses sociales, materiales, familiares, no nos dejan ver nuestros errores. Ponemos como ejemplo a Josafat. Josafat fue uno de los reyes más insignes de Israel, uno de los notables por su fe, por su fidelidad a Dios. Y Josafat dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos de David, su padre.
Pero Josafat casó a su hijo con la hija de Acab. Ya conocemos a Acab y a Jezabel. Por conveniencias políticas. Fue a la guerra contra Ramón de Galaad porque Acab se lo pidió y él no quería quedar mal con Acab porque eran consuegros. Y esa unión era de beneficio para él. Amén. Vemos que esto es parte del mundo, el mundo que está ahí. Amén. Pero casi se muere. En esa guerra con la que fue a Ramón de Galaad, porque Dios estaba con Josafat, no murió. Lo salvó. Pero él se dio cuenta, pero él insistía en tener amistad con lo que no debía de tener amistad. Hay una frase que yo quiero que ustedes la retengan, la apunten, apúntenla por ahí. Apartémonos del que nos aparta de Dios. Amén. Apartémonos del que nos aparta de Dios. Cualquier cosa, aún el que ronca a la par tuya, la mujer tuya, la mamá tuya, tus hermanos, cualquiera que tenga la tendencia para apartarnos de Dios, apártate tú de él. Porque ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? No importa si es tu pariente y tu amigo más cercano, apártate. El espíritu religioso es el cuarto punto que vemos, por lo cual nosotros no nos santificamos. Lo más difícil para un creyente que tenga un espíritu religioso es reconocer sus errores y pecados. No digo que un creyente esté endemoniado, no, de ninguna manera. Pero los demonios influyen y ellos ponen espíritus religiosos hasta que usted no lo crea. Nos hacen creer que como oramos, predicamos y un montón de cosas, no tenemos pecados visibles que se vean. No necesitamos presentarnos para que el Espíritu Santo nos escudriñe. Sí, hermanos. Pero sí necesitamos. Este espíritu o esta influencia al ego del hombre. Mateo 16:5 nos habla de esto. Nos habla de esto. Vemos que llegando sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Y ellos no habían llevado pan. Y Jesús tenía unas cosas. A veces se volvía y tiraba una palabra. Y los discípulos se quedaban en blanco porque no le entendían. Y les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, ay, ¿por qué no trajimos pan que torta? Ahora nos está aquí el maestro diciendo, pero no era eso lo que el Señor quería. Los discípulos no entendieron cuál era la levadura de los fariseos. El espíritu religioso de creerse mejor que los demás. Amén. La levadura. ¿Por qué el Señor no quería que a quien se le plantó el Señor y le habló 4 verdades? No era el pecador, no era la mujer adúltera que la habían cogido en adulterio y que la iban a apedrear. Era a los religiosos, a los fariseos, a los seduceos. Los fariseos eran religiosos por una serie de reglas y normas rituales
externos. Amén. Los saduceos eran ricos aristócratas involucrados en la política. La levadura que él habla era esta religiosidad de estas personas. Podemos ver, y a mí me llama la atención en Éxodo, cuando el pueblo ya iba a salir, les pone en la última noche que pasaban en Egipto, matan el cordero, pintan con la sangre los linteles de la puerta y le dicen a las mujeres, ya para arrancar, amasen la masa, rapidito, rapidito. Y sin levadura. Y envuélvanla en telas limpias, que no tengan ninguna contaminación. Y usted se pone a decir, pero tanta cosa, para que la masa la envuelvan rápido en esas mantas bien limpias. ¿Por qué era? Porque la levadura viene por microorganismos. Y él no quería que aún los microorganismos de Egipto fueran leudando la masa que iban a comer en el desierto. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esto? La profundidad cuando el Señor dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El maestro de maestros le dijo a los fariseos 4 verdades. Hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Los fariseos y los saduceos fueron el dolor de cabeza de Jesús. Pero vemos ahí esto que tan conocido por nosotros, el fariseo y el publicano. El publicano llegó a ser purificado, pero estaba tan contrito, tan humillado, miraba solo al suelo y se golpeaba el pecho y decía, perdóname, no soy digno de alzar la cabeza. Pero el fariseo estaba en la parte de adelante del templo. Yo no soy como ese infeliz que está ahí atrás, ladrón aquí. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Quién salió edificado? No fue el religioso fariseo. Amén. Fue el publicano, el que reconoce su necesidad. Para presentarnos nuestras fallas y pecados necesitamos 2 cosas muy urgentes: sinceridad y valentía. Solo los valientes dicen, yo tengo esto. Yo tengo esto. Hermanos, yo cuántos he visto, no cientos, he visto miles de gentes hablándome, sentándome horas de horas con ellos, y pocos son los que dicen, yo soy un infeliz. Yo he hecho esto y esto y esto. Bueno, nosotros teníamos un hermano aquí en la iglesia. Eso fue uno de los hermanos que me tocó más a mí, porque no era muy común oír la verdad de los labios del pecador. Yo fui a orar por él, ya estaba listo para morirse. Fui con Joel a la clínica católica, ya le tenían hasta la defunción firmada. Y yo le dije, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y Dios, declárele al Señor en esta noche, voy a pedirle a Dios que le dé tiempo esta noche, que no se lo lleve, para que usted pueda. Y hermano, no solo le dio esa noche,
le dio varios años. Poquitos, pero se los dio. Pero él me decía, yo me cobijaba la cara porque era tan pecador. Me dice, hermana, hay mucha gente mala y yo era un maleante. Podía mandar a matar a cualquiera. Pero ese hombre se arrepintió y Satanás estaba ahí sobre él. Años después, cuando ya se estaba muriendo, diciéndole, no te pueden perdonar semejantes pecados. Y Marisa se fue al calderón donde estaba él y dice, solo llevaba una palabra que Dios le había dado. Tus pecados los he perdonado. ¡Qué belleza! Y cuando llegó dice, pero usted cree ya con el último aliento sí es perdonado. Y oró por él y se murió en paz. Amén. Pero él reconocía sus pecados. Claro, de eso se aprovechó Satanás para que él no creyera que Dios lo había perdonado. Para presentarnos a nuestro Señor Jesucristo sin fallas y pecados, necesitamos esa sinceridad y esa valentía y alejarnos de los que me alejan de Dios y pesar en balanza tus intereses materiales, sociales, almáticos y Cristo y su obra. Esa obra redentora, su sangre derramada por ti. Bendito sea el Señor para siempre. Debemos admitir nuestras fallas, pequeñas o grandes, eso no tiene importancia. El tiempo se termina y el Espíritu Santo nos dice, venid luego, dice Isaías 1, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres y oyeres y comieres comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Qué bueno es esto. Debemos presentarnos. Una vez, allá en la finca, mandé a llamar a un señor, un vecino, muy pecador. Porque me había soñado esa noche que yo lo vi en el corredor allá de la casa y estaba siendo lavado por un chorro de agua y estaba desnudo. Y yo lo mandé a llamar y se vino el triciclo corriendo. Sí, doña Isabel, le digo yo, mira, arregla tu vida. Porque yo le dije, Señor, ¿y qué le digo? Dile lo que dijo Isaías en esta porción. Venir y estemos a cuentas. Usted tiene que venir y estar a cuentas con Dios. Y ahí se quebrantó, lloró. 6 meses después, un cáncer tremendo. Pero ya él, ese día, vino y estuvo a cuenta con Dios. Amén. Y le dio más días. Todavía es vecino de nosotros por ahí. Qué bueno es el Señor. Que esa misericordia nos alcanza. Que esa misericordia nos alcanza. Debemos ser valientes y enfrentarnos a nuestros errores. ¿Por qué hago lo que hago? Hermanos, esta frase que yo la repito mucho, ustedes me han oído repitiéndola en muchas de mis predicaciones, pero es profunda. Nosotros debemos meditar. ¿Por qué hago yo lo que hago?
¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué objeto tiene? ¿El de edificar o el de golpear? ¿El de bendecir? ¿Por qué pienso lo que pienso? Ayer mismo estaba con una muchacha. ¿Qué pensamientos más torcidos? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Siento desprecio por la gente, ¿por qué siento eso? Si estamos en Cristo, amamos a las más acérrimo pecador. Nada importa lo que nos haya hecho. Nada importa las ofensas. Tenemos que amar. Hoy en la mañana estaba oyendo a Sir Rock en una entrevista con una mujer que fue al infierno. Dice, qué cosa más terrible. Ahí todo el mundo aborrecía, odiaba. No había perdonado. El infierno está lleno de gente que no perdona. Hermanos amados, que meditemos profundamente. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para las recompensas, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Sí. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para que entren por las puertas de la ciudad. ¿Cuántos quieren entrar a las puertas de la ciudad? Hermanos, que cada frase que digamos, que cada pensamiento que tenemos, que cada actuación que hagamos, la pongamos en la balanza con Cristo y con la palabra de Dios para ser pesada. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Cierren sus ojos ahí donde están y oigan a la voz de Dios cada vez que el Señor quiere hablarles para arreglar sus vidas. Amén. Señor, déjanos ser valientes. Danos el poder de ser valientes y sinceros. Danos ese poder de abandonar todo aquello que nos aparta del camino de Dios. Y en esta mañana quiero presentarme. Todos digan, quiero presentarme desnuda mi alma, para que el mismo Dios de paz me santifique todas las áreas de mi vida, visibles e invisibles, todas aquellas áreas que no están conforme a tu voluntad. Quiero estar listo, quiero estar lista. Quiero estar lista para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en primer lugar quiero reconocer mis fallas. En segundo lugar, quita todo orgullo. Ayúdame a detectarlo y apartarme de él. Amén. En tercer lugar, si no hay amor en el mundo, yo quiero amar. Muéstrame mis sentimientos torcidos que no tienen el amor suficiente para el mundo y para aquellos que nos ofenden y que nos deprimen. Quiero renunciar a todo esto, a todo sentimiento y perdonar. En cuarto lugar, si hay religiosidad en mí, quiero que me apartes y quites toda levadura de los fariseos y saduceos. Señor, quiero apartarme de lo que me aparta del Señor.
Amén.